Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, saludos a la gente de Facebook y bueno, estamos acá también en vivo por Instagram. Bueno, ¿qué tal chicos? Hoy día vamos empezando la semana, vamos a hablar sobre un tema muy interesante porque el fin de semana hubieron muchas personas que me estuvieron preguntando sobre la terapia de biomagnetismo para las migrañas, ¿no? Entonces, me pareció que era un tema interesante de tocar el día de hoy, ¿no? De qué se trataba. Bueno, todos saben que estamos ahorita en vivo desde nuestro centro de terapia de biomagnetismo consciente. Nosotros manejamos lo que es la terapia de biomagnetismo como una terapia alternativa para poder tratar todo tipo de enfermedades, ¿ok? Lo que es el biomagnetismo, ¿cómo puede ayudar? Hay muchas personas que dicen que vienen sufriendo por años dolores de cabeza, cefaleas, incluso que han sido diagnosticados como migrañas, y que a pesar que llevan tomando medicamento por mucho tiempo, no han podido solucionar hoy en día todavía su sintomatología. Entonces, una de las cosas que, bueno, las personas que nos conocen saben que nosotros tratamos de biodescodificar la enfermedad, ¿no? O entender cuál fue la codificación para originarse este problema. Cuando hablamos de las migrañas, normalmente podemos decir que es todo tipo de dolor de cabeza, por ejemplo. Y a veces no solamente es el tipo de dolor de cabeza, sino que también se presenta a veces con náuseas, con vómitos, a veces con un dolor insoportable de los ojos, el rostro, que incluso no lo podemos manejar. Hay muchas personas que tienen que ir de emergencia para que le coloquen a un analgésico y pueda de una u otra manera disminuir ese síntoma, ¿no? Entonces, como todos saben, una de las cosas que hemos venido siempre repitiendo a lo largo de todo este tiempo, incluso las personas que vienen a tratarse con nosotros, lo primero que tratamos es interpretar o encontrar el conflicto emocional que lo originó, ya que todas las enfermedades se encuentran, primero se codifican a través de una emoción. Esta emoción se procesa y eso origina que el cuerpo muestre una sintomatología, ¿ok? Entonces, para poder entender esto, la migraña básicamente normalmente tiene que ver directamente cuando la persona siente una desvalorización intelectual directamente. Puede ser, normalmente también le puede aparecer a personas que son muy controladoras, que todo lo quieren solucionar, que todo lo quieren tener el manejo de toda la situación. Entonces, como está siempre queriendo manejar absolutamente todo, a veces el tiempo no le da para poder solucionar todos los conflictos o las cosas que tienen. Entonces, por no querer perder ese control, ese manejo o esa seguridad de que pueda ir, o sea, de querer tenerlo todo mapeado, eso también le puede originar el dolor de cabeza, las migrañas directamente, ¿no? Eso es una de las características de la biodecodificación, ¿no? También, básicamente, le viene, por ejemplo, las migrañas a las personas que creen que no tienen derecho a la felicidad. Por ejemplo, hay personas que sienten que todo el tiempo tienen que estar haciendo cosas, tienen que estar trabajando, tienen que estar haciendo actividades, porque sienten de que si descansan, ellos no son merecedores a ese descanso, no son merecedores a disfrutar, no son merecedores a sentirse realmente feliz. Entonces todo el tiempo están con esa negación interna y por eso siempre están súper ocupados, no se permiten a descansar un momento, de poder ver algo de televisión o disfrutar su espacio, hacer otras cosas. Y aparecen normalmente, estas migrañas normalmente son a las personas, y ese es tu problema, aparecen casi en los fines de semana. Normalmente cuando son los días sábados y domingos es donde se acentúa mayor el problema de las migrañas, porque son los días que a veces nosotros podemos descansar un momento. Entonces, como estas personas, su codificación o su forma mental dicen, no merezco a ser feliz, no merezco a descansar, entonces es como que se enciende esta migraña automáticamente en el cerebro, originándole este problema, ¿no? Entonces, directamente si hablamos y entallamos lo que sería el conflicto biológico de la migraña, si estás hoy día sufriendo, tiene que ver con la desvalorización intelectual. Por ejemplo, cuando no encontramos, nos sentimos incapaces de resolver algún conflicto, algún problema, estamos lidiando en nuestra vida mucho tiempo con alguna situación y comenzamos a pensar, de decir, no soy capaz de solucionar este problema, no estoy lo suficientemente preparado, ni emocional, ni físicamente. Entonces, como estamos todo el tiempo ahí, entonces es como que nos comenzamos a desvalorizar o sentirnos que no podemos ser capaces de dar dicha solución, y por eso se activa directamente ese conflicto, se codifica
y por eso se activa directamente la migraña, ¿no? Es como que tu cerebro comienza a saturarse, o sea, vives todo el tiempo pensando, pero ¿qué es lo que haces? Lo que haces es pensar, no tener pensamientos claros, pero tampoco lo llevas a la acción, porque siempre estás en un stand-by, ¿no? Es como que piensas, pero no sacas a solucionar, no tomas decisiones. Eso también puede originar constantemente las migrañas, ¿ok? Entonces, otra forma también de otras personas que le dan las migrañas es que tú estés lidiando, que no te sientas de repente capaz de dar lo máximo en el trabajo, siempre estás lidiando con eso, con la repregunta, estoy siendo suficientemente bueno, estoy realizando trabajo suficientemente como la otra persona, como mi otro compañero laboral. Entonces, como comienzas a tener una duda de que si eres capaz o no, también se activan las migrañas, también tienen esas codificaciones, ¿no? Después, por ejemplo, cuando hay un conflicto de desvalorización, cuando hemos tenido un conflicto de desvalorización directamente respecto al padre, ¿no? A veces de repente tenemos, por ejemplo, el hecho de que nos abandonó el padre, por ejemplo, nos abandonó, el hecho de que de repente no estuvo presente, el hecho de que tuvimos una desvalorización psicoemocional directamente él por la forma que hablaba con nosotros, por la forma que se dirigía. Entonces eso todo iba marcando y en eso originó un contexto de desvalorización a nivel de pensamiento, y esas son las migrañas que también se presentan. Y es más, cada vez que puedo yo sentir o percibir las mismas como la forma de comunicación respecto a otras personas, también mi cerebro entra en esa autodefensa, entonces comienza a presentarse las famosas migrañas, ¿ok? Entonces, normalmente cuando nos duele la parte de la frente, por ejemplo, la parte de la frente a esta altura, ¿no? Normalmente la desvalorización, o sea, el dolor tiene que ver básicamente cuando estamos hablando de una desvalorización de algo mental, pero es algo concreto y material, ¿ok? Es nuestro pensamiento, pero es algo directamente que nos ocasiona porque estamos pensando en algo material. Entonces, ese dolor se puede presentar acá, en la frente. Después, en la parte más alta de la frente, la parte de acá sería, lo que tiene que ver es que ahí no se habla ahí el problema no tiene algo que ver con lo material, sino estamos hablando de algo más abstracto, y normalmente ahí necesita un mayor nivel de evaluación, porque es como decir, ¿por qué me está doliendo la cabeza? ¿Qué estoy sintiendo que no estoy pudiendo? Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces también es importante. Cuando hablamos de la zona temporal, la parte de acá atrás, por ejemplo, el conflicto tiene que ver cuando hay un tema de desvalorización intelectual en el territorio. ¿Qué cosa quiere decir? Que, por ejemplo, no siempre nos estemos comparando de repente con la familia, con los hermanos, con el esposo. De repente sentimos que siempre están, como que nos están comparando con ellos, a veces las personas que están cercanas. Es como que sentimos una desvalorización intelectual, o sea, sentimos que somos menos inteligentes, así podría decir, por ejemplo, que somos menos inteligentes. Soy menos inteligente que mi hermana, soy menos inteligente que mi familia, no puedo ser tan bueno como mi papá, no puedo ser tan bueno como mi mamá. Entonces comienza ese tema de la desvalorización, y eso normalmente se refleja acá, en la zona temporal, ¿ok? Después, en el tema occipital, cuando duele la parte occipital del cerebro, por ejemplo, eso tiene que ver con una desvalorización intelectual relacionado al pasado o con la muerte de alguien, ¿ok? Es como que estuviera pensando, recordando el conflicto, la muerte de alguien, y eso, por eso me comienza a doler esa parte, ¿no? Esa parte de la occipital del cerebro. Entonces, todos estos conflictos son los que originan normalmente las migrañas, pero está ligado, y acuérdate, directamente a una desvalorización constante que tú te estás dando contigo mismo en comparación con los demás. Entonces, entender eso, lo que tendrías que hacer ahora, si estás sufriendo alguna migraña, es que evalúes, primero que identifiques dónde está el dolor específicamente, o siempre dónde se presenta, y segundo, es que si en algo te ha ayudado esta información, por ejemplo, acuérdate que la palabra es desvalorización, puedas identificar con qué estás cuestionando todos los días, con qué pensamientos estás cuestionando, si te duele o sea, si realmente estás sintiéndote desvalorizada de tu familia, si hay una desvalorización en el trabajo, si hay una desvalorización propia. ¿Qué es lo que está pasando? Porque una de las formas que las migrañas te dejen es lo primero que hagas consciente qué es lo que te está originando, el problema, ¿ok? Entonces eso tiene que ver con el tema de las migrañas. Ahora,
Como todos saben, yo explico normalmente los puntos que trabaja el biomagnetismo. El biomagnetismo es una terapia muy eficiente que te puede ayudar a solucionar tus problemas de migraña que llevas años tomando medicamentos y seguramente no lo has podido conseguir. El biomagnetismo sí, a través de este tratamiento te puede llevar a un estado de poderte liberar por siempre este conflicto emocional, ¿no? Estas migrañas. Conmigo, ustedes saben que yo comparto muchos puntos de las migrañas porque hay muchos alumnos que están acá viendo con nosotros, que nos han seguido, y que también hay muchas personas que manejan este tipo de terapia, que se han estudiado acá en nuestra escuela, que por cierto estamos a punto de empezar el día miércoles el nivel 1. Entonces siempre también comparto ciertos puntos de pares biomagnéticos que trata la migraña. Entre los pares que podría darte sería un par, por ejemplo, el antecuerno, el otro par es el atlas, el otro par es el bulbo raquídeo cerebelo, el otro par que puedes poner los imanes es canto del ojo, el otro par carótida, el otro par es cerebelo, bulbo raquídeo, el otro par es dedo gordo del pie, el otro par es esternocleidomastoideo, muñeca, o oído, occipital, pineal, polo, quiasma, seno frontal, sien, temporal izquierdo, temporal derecho. Estos son los puntos que podemos trabajar hoy en día con nuestro par biomagnético, ¿no? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí presente. Entonces, uno de todos estos pares son los que puedes trabajar si alguien está teniendo migrañas, se lo colocas, son los pares donde trabajan para ayudar a disminuir totalmente el síntoma, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya gustado este Facebook Live del día de hoy. Hola Luis, saludos ahí a Luis, ¿qué tal? Te mando un abrazo. Hoy día nuestras clases en la noche, 7 de la noche, nuestra clase de la maestría. Ok, bueno, espero que te haya gustado este Facebook Live. Hemos hablado el día de las migrañas. Mañana estamos hablando de otro tema muy interesante y espero haber compartido contigo esta hermosa información. Y que bueno, que también ahora ya sabes de qué viene ese dolor que tanto estabas teniendo y que no estabas aliviando y ya comprendiste qué es el conflicto biológico de esta migraña, ¿ok? Te mando saludos, comparte esta información, dale like, me gusta, síguenos en mis páginas, pon tus comentarios y también cuáles son los temas que quisieras que hablemos. Cuídate, chao, les mando un beso.